Aleluya. Gloria a Dios. Démosle la gloria y la honra siempre al Señor porque Él se la merece. Aleluya. Le agradezco a Dios por el privilegio que Él me concede en esta hermosa mañana de poder estar delante de ustedes una vez más para poder compartir la palabra del Señor. Gloria a Dios. Voy a invitarles a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Gloria al Señor. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, del versículo 1 al 4 lo vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bendito Padre que estás en los cielos, te agradecemos en este hermoso día por regalarnos la oportunidad de ver esa luz, de poder respirar, de tener todo lo necesario, de tener esas fuerzas para poder estar en este lugar, Padre, y poder alabar y exaltar tu santo nombre. Ministranos a través de esta palabra y usa mi vida, Padre. Que todo lo que hoy hablemos y hagamos, lo hagamos para la honra y la gloria tuya, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. El tema de hoy vamos a meditar: honra a tus padres. Gloria al Señor. ¿Cuántos aún tenemos a nuestros padres vivos? Levanten sus manos. Quiero ver algunos que tienen a sus padres vivos, la mayoría, ¿verdad? Y algunos de nuestros padres ya partieron, pero Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo bueno al regalarnos este privilegio de poder ver a nuestros padres, de tenerlos cercanos a nosotros. Pero pensaba y buscaba también el significado de honra. ¿Pero qué será honra? La honra expresa respeto, aprecio, amor, y se muestra, recordemos, con hechos, porque muchas veces las palabras pueden ser bonitas, que salen de nuestra boca, pero llevarlo a la práctica es lo que cuesta, porque a veces decimos que amamos, que respetamos, que apreciamos, que valoramos, pero cuando los hechos son diferentes, está esa contradicción que muchas veces se da en nuestras vidas, porque dependiendo de las circunstancias, de las condiciones en que estemos, muchas veces los resultados o lo que mostramos no coincide con lo que a veces hemos aprendido o con lo que decimos con nuestra boca. Pero recordemos algo muy importante, que la Escritura nos habla de amar a Dios sobre todas las cosas primeramente. Y la madre es una de las que muestra en realidad un amor verdadero, un amor sin reproches, un amor incondicional, porque aunque los hijos muchas veces se porten mal o estén en una cárcel o estén en los vicios, en las drogas, las madres los siguen amando, los siguen buscando y siguen haciendo muchas cosas, porque nosotros como padres muchas veces no somos así. Sí comenzamos, aconsejamos, hablamos, hacemos, pero nos cansamos muchas veces los padres en estar diciendo, insistiendo cuando los hijos no quieren cambiar. Pero las madres que muestran ese amor verdadero hacen un esfuerzo que sobrepasa los límites que muchas veces nosotros ponemos. Y pensando que pues el día de ayer pues algunas de ustedes pudieron compartir con los hijos, con la familia, aquellos que pudieron hacerlo, pues el mundo tiene esas costumbres, culturas, tradiciones, pero en realidad Dios quiere que no solamente un día
honremos a nuestros padres, que solamente un día compartamos con ellos, sino que siempre que podamos hacerlos, nos acerquemos, compartamos, hablemos, y no solamente ese día, porque pues tenemos esas malas costumbres muchas veces, pero la honra nos habla de respeto y de aprecio. Un respeto, un aprecio para darles su lugar y reconocer su autoridad y valorarlos por lo que son. Muchas veces, más que todo el consejo hoy viene para nosotros como hijos, aunque algunos ya no tenemos a nuestros padres, pero sí hay hijos. En realidad, hemos visto muchas veces padres, madres humildes, sencillos, que dan el mejor esfuerzo a pesar de su condición y se empeñan en la vida para que sus hijos sean mejor, estudien, se preparen, obtengan una profesión y vivan mejor que ellos, sean mejor que ellos. Pero muchas veces estos hijos no reconocen, no valoran, al principio tal vez, pero al ir pasando el tiempo, al ir creciendo, obteniendo una profesión y ser mejores, educadamente preparados, pues se les olvida de dónde vienen. Creo que a nosotros no se nos ha olvidado de dónde venimos. Recordemos que Dios, dice la Escritura, nos levantó del polvo y del muladar. Y nos ha hecho sentar con los príncipes de su pueblo, el más alto nivel para el ser humano como hijos de Dios. Eso nos ha dado el Señor. Algunos nacimos en un cantón, en un pueblito pequeño, otros en una ciudad, otros en mejores condiciones. Pero ahora que somos hijos de Dios, tenemos un privilegio grande. Y Dios espera que le honremos a Él sobre todas las cosas. Le amemos a Él sobre todas las cosas. Aunque la madre refleja un amor genuino, un amor verdadero, aquellas verdaderas madres que se consagran, que conocen de Dios. Y algunas, aunque no tengan la preparación cristiana, muchas veces todas esas cosas las han aprendido de aquellos padres que hicieron lo correcto. Tal vez no todos crecimos siendo educados correctamente a través de los padres, porque las malas costumbres de los padres en el pasado, el machismo y muchas acciones que no eran las correctas, pero al venir a los pies del Señor, cada uno de nosotros decide el camino correcto. Escucha la palabra, conoce lo que Dios nos enseña y lo que Él pide de nosotros. Y debemos aprender a honrar primeramente a Dios, honrar a nuestros padres, que hablamos de expresar respeto, el temor, como Dios lo dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el temor que refleja respeto, obediencia. Gloria al Señor. Pero ¿por qué es que nosotros debemos adorarle? Porque Él es esa autoridad que está sobre todo ser humano, sobre toda la humanidad está Dios. Él es un Dios soberano, un Dios grande y poderoso, que no nos ha pagado conforme a nuestras rebeliones. Pero ¿cuándo es que honramos nosotros a nuestros padres? Cuando escuchamos su consejo, cuando pedimos su opinión, cuando mostramos agradecimiento, cuando vemos su labor y dedicación y apoyamos en esos momentos difíciles. Pero muchas veces, ¿qué decimos de los consejos de nuestros padres? Ya aburren con lo mismo. Lo mismo me dicen siempre. Ya estoy aburrido. Ya no los quiero escuchar. Lo mismo de siempre. Cuando ustedes y yo sabemos que los consejos de los padres son sinceros, son correctos, son porque no nos quiere que nos vaya mal en la vida. Pero los hijos y nosotros cuando fuimos hijos también actuamos de la misma manera. Cometimos esos errores. Pero a veces podríamos pensar que estamos cuestionando aún lo que Dios nos dice a través de su palabra y decimos el mismo mensaje de siempre, lo mismo. No sé por qué no escogen otro predicador, otra predicadora. Lo mismo vengo a escuchar y me vuelve a decir lo mismo. ¿Cuántas veces Dios cuestionó
la condición, la actuación de sus hijos, de ese pueblo escogido de Israel. Y tuvieron que pagar las consecuencias. Vinieron juicios constantemente hacia ellos porque siempre se volvían a otros dioses. Siempre se apartaban de Dios. Pasaban años cuando el rey era dócil hacia lo que Dios decía, vivían bien. No permanecían en guerras y tantas cosas, con limitaciones y juicios. Pero cuando se apartaban y se alejaban, venían los juicios de Dios para hacerlos volver al camino, para enderezarlos. Entonces eso es lo que Dios quiere, enderezar nuestros caminos, nuestras veredas. Recordemos, Proverbios nos dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Entonces lo que Dios nos muestra es el camino correcto. Los consejos que muchas veces nos dan nuestros padres, no los valoramos. No creemos o no consideramos que sean tan valiosos como para obedecerlos. Y vamos tropezando constantemente, cayendo continuamente, porque a veces escuchamos más el consejo de un amigo, de un vecino, que de nuestros padres, que quieren el bienestar y lo mejor para cada uno de nosotros. Y Dios nos está diciendo a través de su palabra que honremos a nuestros padres, que es el primer mandamiento con promesa de parte de Dios, para que nos vaya bien en la vida. Si no honramos a nuestros padres, si no estamos dispuestos y mostramos esos agradecimientos que deben haber en nosotros hacia ellos, las actitudes, el comportamiento, los hechos de lo que hemos hablado y conocemos, pues lamentablemente vamos a terminar mal en la vida. Y creo que muchos hemos visto ejemplos allá afuera de mucha gente que trató mal a sus padres, de mucha gente, muchos hijos que golpearon a sus madres. Y tantas cosas que vemos y escuchamos, pero a pesar de que las podamos ver, podamos escuchar, a veces nosotros hemos vivido y hemos actuado y aún viviendo y actuando de esa manera cuando Dios nos manda a honrar a nuestros padres. Cuando pedimos su opinión, a veces nos molestamos por la opinión que escuchamos, cuando ellos quieren el bien para nosotros, lo mejor para nosotros. Así es que debemos darnos cuenta de que siempre ellos harán lo correcto. Y aunque en el pasado vimos gente que constantemente se emborrachaba, que vimos eso en nuestros padres, el maltrato y tantas cosas que pudieron haber sido maltratados en sus hogares, en sus familias, esposas, esposos de igual manera. Pero al venir a los pies del Señor, nosotros debemos darnos cuenta que esas heridas deben ser sanadas, y son sanadas a través de la palabra, porque Él nos ha hecho una nueva criatura. ¿Cuántos lo creemos? Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces Dios quiere que al escuchar su consejo, su opinión, mostremos un agradecimiento por su labor, su dedicación, porque ustedes han ido a ese mercado o han ido a varios lugares, ven unas ancianitas con su canastillo vendiendo cosas sencillas, una bolsita de mangos, una bolsita de jocotes o cosas que a veces se consideran sin valor. Pero a veces esas son madres, pues que sus hijos las dejaron, que sus hijos están lejos o que ahora viven solas o que no tienen el apoyo de aquellos hijos que vieron, en las que ellos invirtieron tiempo, esfuerzo y tantas cosas que ustedes como padres también han invertido en sus hijos, y los hijos muchas veces no valoran ese esfuerzo, no valoran el sacrificio de una madre, de un padre que camina kilómetros con una carga, que sale a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana a vender para poder tener un alimento para sus hijos o para sostenerse aún ellas mismas, porque ahora sus hijos se han olvidado. Vemos todo eso
Creo que cercano a nosotros hemos visto experiencias y no podemos engañarnos. Gloria al Señor, pero Dios quiere que consideremos la labor, la dedicación y que las apoyemos en los momentos difíciles. Que no nos olvidemos porque ahora nosotros estamos bien ocupados con el negocio, con los trabajos, con las responsabilidades y obligaciones que podíamos tener, aún en los servicios del Señor. Pero todo lo que le damos al Señor y todo lo que hacemos cada día no debería de ser una carga en nuestra vida, sino que es para que disfrutemos y sigamos adelante. Debemos tener el cuidado, la guía y reconocer la importancia en la vida que ellas tuvieron o nuestros padres han tenido para nosotros. Tal vez yo ya no los tengo. Ellos partieron, uno allá por en el 2004, 2003 y mi mamá como en el 2007 partieron. Vivimos momentos difíciles al verlos con enfermedades. A veces somos egoístas nosotros. Nuestra madre estaba enferma, en mi caso, y mi hermana no quería que muriera, ella sufriendo, enferma. Y cuando la bañaba o cuando la cuidaba o cuando la trataba, no la trataba bien a veces, la maltrataba, pero no quería que muriera. No quería limpiarla, no quería darle de comer porque tuvo una enfermedad que se le olvida, el Alzheimer que se le olvida, se comenzó perdiendo, se le comenzaron olvidando algunas cosas que ella sabía, que ella conocía, aún se le olvidó cómo comer, ir al baño y todo eso lo fue perdiendo. Y mi hermana no quería que partiera. A veces somos egoístas en ese aspecto porque podemos estar viendo a nuestros ancianos, a nuestros padres acabados, muriéndose. Y no somos capaces de decirle a Dios, Señor, yo te entrego a mi madre, que descanse en tus manos, porque ya el tiempo que tú me la prestaste la disfruté. Pero a veces queremos estarlo viendo en esa condición, no queremos cuidarlo, no queremos darle ni podemos darle el trato que merecen, pero tampoco los queremos dejar partir. Somos egoístas muchas veces. Ellos están enfermos y nosotros no, ahí los queremos tener. No los queremos ni sacar, ni llevar al médico porque no nos queda tiempo, no tenemos la capacidad económica, pero no los dejamos partir. Así que pensemos y démonos cuenta que está establecido para el hombre que muere una sola vez y después de esto el juicio. Todos nosotros, si vamos a estar un día con el Señor y Él tardase en venir, tenemos que partir de este mundo para poder entrar a la presencia del Señor. De lo contrario no entramos, pero a veces queremos seguir sufriendo. Así he visto algunas ancianas aquí en Vida Sin Límites, muriéndose de dolores y a veces no quieren partir. No los cuidan sus hijos, los maltratan, pero no quieren partir. A veces así son los ancianos también, no quieren. No reconocen y no se dan cuenta que Dios tiene algo mejor preparado para ellos. Pero como hablamos del respeto, hablamos del amor de igual manera y el afecto que esto implica, demostrarle amor y afecto, tanto a través de la palabra y acciones, manteniendo una relación cercana y saludable. ¿Cuántos visitamos a nuestros padres que no viven con nosotros? Muchas veces no tenemos tiempo, estamos ocupados con nuestras obligaciones y el anciano y la anciana ya olvidados, porque a veces ellos no quieren vivir en la ciudad, quieren vivir donde ellos nacieron, donde han vivido todo el tiempo, pero nosotros también, no, que los queremos tener en la casa, si quiere que se venga, pero yo no tengo tiempo para irlo a ver, allá donde vive él, que vive tan lejos, que hay que caminar mucho. Y cuestionamos tantas cosas, porque a veces no nos queremos esforzar para agradarle, para agradecerle y mostrarle el amor hacia aquellos que dieron lo mejor por cada uno de nosotros. Se sacrificaron en la vida por amor a nosotros. Y nos olvidamos de todas esas cosas. Cuando Dios quiere que tengamos un afecto, un amor, un respeto, tanto
a través de las palabras que salgan de nuestra boca. Hoy que viven nuestros padres, que le amamos, que en realidad los respetamos, que los abrazamos y aún le damos un beso, ¿verdad? No porque nunca, si ustedes han llevado a sus hijos a veces al kinder, a la escuela, se acostumbraba que el padre al dejarlo le daba un abrazo o un beso. Pero los hijos va pasando el tiempo y a veces les da vergüenza o les da pena que se les dé un abrazo o un beso en la calle, en un lugar público. Pero Dios, que ha sido tan bueno y que nos permite ver crecer a nuestros hijos, debemos enseñarles todas esas cosas buenas. Recordemos Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. A los hijos hay que enseñarles, hay que hablar con ellos, hay que tener comunicación y presentarles o preguntarles: mira, hijo, ¿qué es lo que te gusta de mí? ¿Qué es lo que no te gusta de mí? Después yo te voy a decir qué es lo que no me gusta de ti. Llegar y tener una amistad, una comunión, una comunicación con los hijos. Eso lo tenía yo cuando mis hijos tenían 10, 11 años. Porque vine a los pies del Señor teniendo una edad de 34 años. Sabía hacer algunas cosas bien. La mayoría de cosas no las hacía bien. Porque todos nos hemos acostumbrado a vivir como el mundo lo hace. No como Dios nos manda a través de la palabra. Pero al venir a los caminos del Señor pude entender que habían muchas cosas que había que cambiar. Y para empezar, pues, uno debe ser capaz de soportarse uno a otro, de escuchar la opinión de sus hijos, de aquellos seres queridos, porque si no, será otro el que te dirá que no está bien lo que estás haciendo. Y aunque a veces Dios te está diciendo que no está bien y que debes cambiar, pero a veces decimos lo mismo de siempre. Este hermano quizás me conoce, o esta hermana, lo mismo viene a decirnos cuando Dios nos está recordando que hay que hacer esos cambios, que hay que mejorar, que hay que buscar de su presencia, que hay que amarles y respetarles. En la Biblia encontramos algunos ejemplos, como el caso de María, la madre de Jesús, que ella pues fue dócil, su respuesta de fe, de obediencia y de entrega para hacer la labor que Dios mandó. Ella fue ese instrumento para que Jesús viniera a este mundo. Pero también podemos ver otros ejemplos, como aquella viuda que buscó la sabiduría de Eliseo cuando su esposo murió, que era uno de los profetas, y había quedado endeudado. Tenía que vender a sus hijos para poder pagar esa deuda. Se fue donde Eliseo y Eliseo le preguntó: ¿y qué es lo que tienes en tu casa? ¿Y qué era lo que ella tenía? Una vasija, un poquito de aceite y un poquito de harina. Pero ¿qué es lo que Dios puede hacer de algo tan poco? Dios hizo grandezas y sigue siendo el mismo de ayer, de ahora y por los siglos de los siglos. Démosle esas palmas. Esa mujer, esa viuda, no tuvo que vender a sus hijos. Pudo pagar todo lo que Dios le multiplicó de ese aceite, de esa harina. Y vemos un milagro ahí que tal vez no tenga tanto resalte, pero vemos que Dios sigue siendo bueno. Así podemos ver otro ejemplo allá en Segunda de Reyes. Gloria al Señor. En Hebreos sería Hebreos 11 del 23 al 27, que nos habla de una madre que tal vez el nombre ni se menciona muchas veces, que es Jocabed, la madre de Moisés, cuya elección impactó generaciones. ¿Qué hubiera pasado si Moisés no hubiera nacido? ¿No fue el hombre que fue enviado para sacar a ese pueblo de Israel de la esclavitud? Un niño que nació en un tiempo que se había determinado que todo varón que naciese tenía que morir. Todos los varones tenían que morir. Pero él, a través del cuidado de Dios, cumplió su propósito en la vida. Este hombre, reconocido a través de generación en generación, a través de la ley que recibió de parte de Dios. Un hombre que tuvo esa comunión delante de Dios, que habló cara a cara
la Biblia lo menciona, que fue reconocido como el hombre más manso que ha habido antes. Pero ahora es Jesucristo el que nos dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces debemos darnos cuenta que esa mujer hizo lo correcto. A pesar de las amenazas, tuvo el cuidado. Y no solamente tuvo el privilegio de darle a luz, después de dejarlo por ahí, estuvieron pendientes de lo que pasaba. Y ella misma fue quien le daba, quien le amamantaba, quien lo cuidaba mientras él crecía, para después entregárselo a la hermana de Faraón. Gloria al Señor. Vemos también otra mujer que cumplió una promesa, que fue Ana. Esa mujer no podía tener hijos, pero Dios le concede el privilegio. Ella se lo ofrece en un momento de angustia, en una oración que le hizo a Dios, porque ella no podía procrear hijos. Y tenía esa afrenta, tenía esa tristeza, que ella no podía ver hijos. Y Dios escuchó su oración y le concede el privilegio de tener a un hombre, de tener un hijo, que fue Samuel. Ese hombre, ese vidente, ese profeta que ungió los primeros reyes de Israel, que hizo tantas cosas buenas, que cometió sus errores de igual manera. Pero todas estas mujeres de las que le menciono han hecho su parte. Y en la Biblia escuchamos, aprendemos, leemos de tantos personajes que sobresalen, que son ejemplos para nosotros. Pero hoy, hablando de honra y hablando de respeto, debemos recordarlos. Como también una mujer que cumplió su promesa, que dijimos que es Ana. Y otra también, una viuda que proveyó para Elías, que estaba a punto de morir. Estaba a punto de morir. Solo pensó, cuando Elías se acerca y le menciona, dice que está esperando comerse lo último que tenía para después dejarse morir. En los tiempos de Acab, cuando hubo limitación por la falta de lluvia, se escaseó tanto. Pero Dios, que tuvo el cuidado, mandó a Elías para que ella pudiera proveer todo esto. Aquí es donde no faltó la harina y el aceite, pero en los tiempos de Eliseo también fue por aquel hijo que recibieron o produjeron todo aquel aceite para poder pagar toda la deuda que había. Y así la Escritura nos menciona tantas cosas que Dios ha hecho, pero a nosotros quizás nos falta muchas veces darle gracias a Dios por lo que Él nos ha proveído como padres. Porque a veces algunos dicen: yo no pedí nacer. Son palabras a veces de hijos que no son capaces de entender, de pensar lo que hablan, cuando es Dios el que te elige, el que me escoge. Porque Él dice que desde el vientre de nuestra madre Él nos escogió, Él nos eligió. Pero a veces el ser humano cuestiona esas cosas, cuando Dios es el que ha elegido. Gloria al Señor. Dios las ha creado y les dio ese lugar para que reflejen la imagen con tanta fidelidad en su amor. Son creación admirable y maravilloso las madres que se consagran para Dios, que oran, que leen la palabra, que confían en Dios, que son generosas, que son obedientes a la palabra, que son capaces de perdonar y de perseverar, que tienen también actitudes de servicio, que tienen una vida ordenada y que aman incondicionalmente y que son alentadoras con sus hijos y no las que desalientan, que desaniman. Porque a veces, en vez de dar un buen consejo o de decir palabras bonitas, decimos cosas que hieren, que duelen en el corazón de aquellos que escuchan, ya sean hijos, porque la misma Escritura, el consejo que hoy nos dice la palabra, dijo: obedeced en el Señor.
a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Porque a veces se nos pasa la mano como padre, nos burlamos o decimos cosas que no debemos de decir, ofendemos o al mismo tiempo sacamos de las casillas, como se dice, a los hijos, y ellos nos faltan el respeto después. Entonces cada uno de nosotros debemos aprender a vivir en paz, amarnos, a respetarnos, cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Como dijimos, son un tesoro invaluable, fuente inagotable de paciencia y fortaleza. Nosotros nos cansamos como padres muchas veces, pero las madres están cocinando, lavando, cambiando a los hijos, preparándolos, haciendo muchas cosas. Y a veces nosotros como varones con un par de cositas no hayamos qué hacer, pero ellas sí pueden hacer muchas cosas con la ayuda del Señor, porque tienen esa fuente inagotable, tienen la paciencia y la fortaleza para hacerlo. Dios las ha dotado de todo ese talento, de esas capacidades y virtudes que solamente Él puede dar. Gloria al Señor. La palabra de Dios sigue siendo fiel, pero hoy, aún aquellas que tienen sus hijos y van creciendo, pueden y tienen la oportunidad de transmitir cosas buenas, enseñanzas buenas que la palabra nos da a conocer. Traer la instrucción, esos padres, para los hijos que están creciendo, para que ellos sean hijos de bien, que honren, que respeten a Dios, para que podamos ver generaciones que trascienden haciendo lo que es agradable para Dios. Y no que se olvidan de Dios, porque así como dijo Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cada uno de nosotros debemos definirlos en la vida a quién le queremos servir, si al mundo o a Dios, si queremos vivir con Él o alejado de Dios por una eternidad. Pero las madres también, además de que tienen esa oportunidad de transmitir su fe a otros, los que potencialmente pueden impactar generaciones para que podamos ver el poder de Dios obrando en estas vidas. Dios quiere que seamos capaces de sobrellevar todas esas cosas y darnos cuenta que su fidelidad sigue siendo grande. Hoy tienen la oportunidad de transmitirlo. Y recordemos que no siempre podemos ver lo que Dios hace o lo que Dios está haciendo. Pero seguramente Dios siempre hará lo que tenga que hacer. ¿Cuántos lo saben? Dios tiene el control sobre todas las cosas. A veces se nos olvida a nosotros, pero a Dios no se le olvida. Pero también las madres son un reflejo de amor. Y que a veces ellas no quieren morir porque piensan que sus hijos se apartarán de los caminos del Señor. Algunas están sufriendo, enfermas o enfermos, pero el temor de ellos es que sus hijos se aparten de los caminos de Dios. Cada uno de nosotros debemos darnos cuenta que Dios ha hecho lo necesario para que nosotros le conozcamos, que Él nos sigue buscando y nos sigue llamando a pesar de que somos nosotros los necesitados, y que Él sigue en su trono. No debemos menospreciar el consejo de ellos. No los debemos deshonrar con nuestros hechos, porque a veces dicen, mira, y es el hijo de aquella el que está haciendo eso, y es el hijo de aquel que dice que sirve, y es el hijo. Muchas veces nuestros hijos, nuestras hijas pueden deshonrarnos, pero nosotros debemos darnos cuenta de que el único que nunca falla es Dios. Démosle esas palmas a nuestro Dios. Él es el que permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles.
hay algo también que les aflige a nuestros padres o a aquellos que ya son mayores, que sus hijos los abandonen cuando ellos estén enfermos o cuando ellos envejezcan. Hay muchos que están afligidos por eso, pensando, ¿cómo van a hacer? ¿Cómo van a vivir? ¿Qué van a comer? Y aunque la Escritura nos manda a vivir cada día como que fuera el último, pero están esas aflicciones. Algunos también se aquejan porque a veces hay pleito entre hermanos, porque a veces no se hablan unos con otros. Y aún, algo peor, de hijos que no le hablan a su padre, o de padres que no les hablan a sus hijos desde hace años, abuelos que no se hablan, y tantas de esas cosas que Dios no quiere cuando Dios nos manda y nos aconseja a través de su palabra. Por eso en esta preciosa mañana, Dios quiere que recordemos, que le amemos, que lo respetemos y que nos demos cuenta que Él sigue siendo fiel y que nos sigue amando y nos sigue buscando a pesar de todos los errores y las fallas que podamos tener. Así es que no nos resta más que seguir adelante y confiar en Él. Porque Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo bueno. ¿Cuántos lo creemos? Como la bondad de Dios es tan grande para con nosotros. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a dejar hasta aquí la palabra y que el Señor les bendiga. Gloria al Señor. Démosle esas palmas al Señor. Solamente quiero entonar un canto para hacerles un recuerdo por aquellos que ya no tienen a sus padres, pero para que mejoren en lo que hoy pueden hacerlo. Gloria al Señor. Desde que yo me recuerdo, me decías que buscara del Señor y sonreías, que algún día crecería y sería grande, y con la ayuda de Dios yo triunfaría. Ha pasado ya algún tiempo que te fuiste, la sonrisa de mis labios te llevaste. De repente aquella casa se hizo grande y al marcharte te llevaste mi niñez. Si estuvieras hoy conmigo, mamá, yo sé que feliz serías, mamá. Si estuvieras hoy conmigo para ver lo que Dios ha hecho en mi vida. Si estuvieras hoy conmigo, mamá, yo sé que feliz serías, mamá, pero te me adelantaste y sé muy bien que estás mejor a donde has ido. Cuando recuerdo los días que viviste, escuchaba en la oración lo que pedías, escondiéndome o fingiendo no escucharte. Suplicabas al Señor que le sirviera. Si estuvieras hoy conmigo, te diría con todo mi corazón cuánto agradezco la bondad que Jesucristo tuvo al darme una madre como tú, y sé que no es tarde. Si estuvieras hoy conmigo, mamá, yo sé que feliz serías, mamá. Si estuvieras hoy conmigo para ver lo que Dios ha hecho en mi vida. Si estuvieras hoy conmigo, mamá, yo sé que feliz serías, mamá, pero te me adelantaste y sé muy bien que estás mejor a donde has ido.
Si estuvieras hoy conmigo, mamá. Gloria al Señor. Démosle palmas al Señor. Porque tal vez ya no tenemos a nuestros padres, pero está el mejor de todos, que es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Démosles esas palmas a nuestro Dios. Gloria al Señor. También les recuerdo algunos anuncios para este mes que aún restan, que son el 24, el sábado 24 tenemos tiempo con Dios. Estamos invitados a ese día glorioso de las 3 de la tarde en adelante. El domingo 25 tenemos el examen bíblico del segundo libro de Crónicas, capítulo 13, del